Hoy voy a hacer una reflexión un poquito más larga de lo normal, pero yo creo que vale la pena. Quizás pueda abrir la mente a alguien que esté con dudas en este sentido. Esto cada vez está peor. Y cada vez está peor, especialmente cuando enciendes la televisión. O lo parece. Yo sinceramente la tele la veo poco. Porque cada vez me doy más cuenta que dependiendo del canal que veas, los tiros van por un lado o van por otro. Está todo comprado, manipulado. Somos meras marionetas, está todo comprado por el poder. Lo que quiero con este audio es hacer una reflexión sobre la libertad. Y os voy a hacer varias preguntas. Y vosotros, a título personal, independientemente del país donde estéis, os dais vuestras propias respuestas. No hay más que ver cómo está el mundo a nivel de conflictos internacionales y de intereses políticos, porque los conflictos se mantienen en el tiempo por intereses políticos, por culpa de unos o de otros en base a sus intereses. Y quien padece lo que no debería de padecer nunca nadie, después de ver a nivel histórico lo que han representado las guerras y los conflictos bélicos en el mundo, es el pueblo, son la gente como tú y como yo. Si te preguntaran qué es la libertad, estoy seguro que tendrías, si eres un obsesionado de la política y tienes el coco comido por una ideología determinada, seguramente que no serás objetivo y te da igual la libertad. Pero para las personas normales, la libertad en sí es una facultad o una capacidad que tiene el ser humano de actuar de una manera o de otra, bajo su propia responsabilidad siempre. La palabra libertad proviene del latín libertas, que significa capacidad humana de actuar por voluntad propia. Podemos decir que en las sociedades actuales el concepto de libertad resulta un derecho universal de toda persona y comprende la facultad de libre pensamiento, de libre expresión y de libre elección, siempre que el accionar respete los derechos de las demás personas. Sin embargo, el concepto de libertad resulta aún más amplio y complejo, alcanzando ramas de estudio como puede ser la filosofía, la ética, el derecho, entre otros. Es uno de los valores supremos para garantizar la vida digna y feliz de cualquier individuo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si nos ponemos a ver antecedentes de la libertad, a mí que me gusta la historia, podríamos estar hablando un día entero de todo lo que ha ido sucediendo en el mundo hasta la fecha. Pero la libertad de expresión fue considerada como un valor universal luego de la Revolución Francesa de 1789 y de la Guerra de la Independencia en Estados Unidos en 1783. El pueblo francés estuvo oprimido durante un largo periodo por un sistema gobernante de monarquía absolutista, en el que la nobleza feudal gozaba de muchos privilegios. Esta situación perpetuada en el tiempo resultó el detonante para que se gestara aquella revolución. A través de diversos conflictos sociales se hicieron un eco de estas nuevas ideas revolucionarias en toda Europa y también en Norteamérica y en los diferentes países que se masificó el repudio a los regímenes monárquicos absolutistas. En 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas publicó un documento que contenía 30 artículos que enumeraban los derechos humanos, considerados básicos y universales, como el derecho a la libertad de expresión.
Dentro de esos puntos se hacía mucho énfasis en las características de la libertad, y ahí es donde os voy a empezar a preguntar, independientemente del país donde estéis. Tú como individuo, en tu país, donde estés, da igual, ¿tú crees que es un derecho intrínseco la libertad de todo individuo? Es decir, que pertenece al propio ser por el solo hecho de ser persona, la libertad. ¿Crees que es una facultad de las personas que se basa en la responsabilidad y la empatía para su correcto desempeño? ¿Crees que es un valor, un concepto abstracto que orienta el accionar humano hacia el respeto y la integridad? ¿Crees que es un derecho que se manifiesta y se respeta, en especial en las sociedades más desarrolladas? ¿Crees que la libertad implica que el individuo tenga sus propias creencias y opiniones, sin ser molestado ni juzgado por expresarlas en sociedad? ¿Crees que la libertad tiene ciertos límites que se corresponden con las libertades de los demás individuos? ¿Sí? ¿No? Quizás. ¿Crees que todo el mundo tiene derecho a actuar de manera que atente o quebrante los derechos de otros? ¿Crees que la libertad es lo opuesto a la esclavitud, a la opresión y a la discriminación? Entre los principales tipos de libertad, como la libertad de culto, que corresponde a la capacidad de expresar la creencia religiosa que cada individuo elija, sin importar la opinión de los demás; la libertad de prensa, que es la capacidad de exponer y difundir información confiable en medios de comunicación, sin padecer censuras o ser denigrado; la libertad de expresión, que corresponde a la capacidad de expresar pensamientos, emociones y sentimientos personales que no impliquen una ofensa para los demás, sin ser molestado o discriminado; o la libertad de elección, que es la capacidad de escoger lo que uno quiere para su vida en cualquier etapa de su vida, como su condición de género, la religión que quiere practicar, la disciplina, estudiar, el empleo, si formar o no una familia, su pareja amorosa, sus amistades y su estilo de vida, siempre y cuando no atente contra la libertad o los derechos de otros individuos. Teniendo en cuenta estos tipos de libertad, mi pregunta es: ¿sientes el feeling de que eres una persona libre? Viendo todo lo que está pasando y cómo se manejan las masas y cómo te manejan cuando hay una pandemia, te dicen lo que tienes que hacer, casi cómo te tienes que vestir, cómo tienes que salir a la calle, cuándo y dónde puedes ir y dónde no. ¿Sientes el feeling que eres libre? En breve vamos a tener en Europa el euro digital, que ahí es donde te van a tener controlado no, controladísimo en todos los sentidos. ¿Sientes que eres libre? Cualquiera de estas expresiones que acabamos de repasar, ¿te sirve para decir que eres libre? ¿Realmente crees que eres libre? La libertad no se manifiesta de igual forma en todos los países del mundo, eso es un hecho. En los últimos años han ocurrido protestas masivas en diversas naciones para reclamar por mayor libertad, y por gobiernos más democráticos. La democracia, señores, no existe. Estamos en un lobby gigantesco de corrupción, de poder que nunca nadie se podía haber imaginado antes. Los países que presentaron
mayor concentración de manifestaciones masivas contra regímenes autoritarios y por el reclamo de las decadencias democráticas fueron Chile, Irak, Irán, Venezuela, entre otros. Un informe de Libertad en el Mundo 2020, elaborado por la organización estadounidense Freedom House, destacaba cosas que son importantes e interesantes de comentar. De una muestra de 195 países, 83 eran libres, como parcialmente libres 63 y como no libres 49. En África se detectó la mayor concentración de países no libres, tanto con avances como con deterioros. En la última década se detectaron deterioros en la mayoría de las democracias, como procesos electorales fraudulentos o represión del Estado. El pueblo durmiendo. Las potencias autoritarias han ampliado su nivel de influencia en el mundo. Es, por ejemplo, el caso de Rusia y de Corea del Norte. Seguramente que podríamos seguir hablando sobre lo que cada uno cree que es la libertad durante mucho rato, pero hay una realidad, y es que o abres los ojos o en breve te vas a ver encadenado sin ver las cadenas. Ahí queda la reflexión de hoy. Libertad absoluta. Es triste que tengamos que reclamarla.